Día de aislamiento número 17. Seguimos avanzando, los casos siguen aumentando como es esperado. Esperemos que pronto lleguemos al momento en el que se aplane la curva. Por si es que no lo sabían, en principio el pico de número de casos por lo general siempre se estima que va a ser entre las 4 o 5 semanas. De ahí que todo el mundo ya empieza a especular de que probablemente tengamos una semana extra de cuarentena, pero en fin, eso lo veremos hoy en día. Todo el mundo creo que empieza a prepararse para obviamente una situación más larga de cuarentena. Algunos puntos interesantes para discutir y conversar. Siguen habiendo indicios de que este virus se transmite de distintas formas y ahora en especial in útero, o sea que puede haber una transmisión de madre a feto, porque empiezan a haber casos y reportes a nivel del mundo en los cuales las madres son hospitalizadas con coronavirus, síntomas respiratorios y dan a luz un bebé que nace con un test positivo. Entonces en principio el contagio hubiera sido intraútero. Felizmente los niños o los fetos con estos test han evolucionado bien y las madres están en cuidados obviamente por síntomas respiratorios, pero hay más y más por saber y seguir aprendiendo. Pero lo más sensato que he escuchado en estos últimos días es que nadie tiene la verdad absoluta, porque definitivamente todavía hay mucho que aprender del coronavirus, así que bueno, sigamos aprendiendo. Tema importante, hace algunos días la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas, APCBEM, pueden seguirlos en su cuenta de Instagram. Esta es la sociedad que representa a los cirujanos que hacemos esta especialidad y a los pacientes también, y que vela porque esta especialidad se haga de manera adecuada, sobre todo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque es la representante de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad. Emitió un comunicado en el cual, obviamente, la cirugía bariátrica no se debe de realizar durante esta cuarentena y que luego hay que reevaluar si es que los pacientes serían candidatos a operarse. ¿Por qué reevaluar? Porque, bueno, todavía tenemos que saber cómo va a evolucionar esta emergencia sanitaria. Yo anticipo que durante la emergencia sanitaria probablemente no deberíamos de operar a pacientes con obesidad o seleccionar muy bien los casos, ya que la obesidad es un factor de riesgo para hacer cuadros severos de COVID-19. Entonces no tendría ningún sentido operar a alguien para que potencialmente después se infecte y tenga una complicación no relacionada con la cirugía en sí, sino con el estado obviamente de recuperación postquirúrgico, que es un estado en el cual obviamente el sistema inmune está algo alterado por el mismo proceso inflamatorio que involucra recuperarse de una cirugía. Así que mucha atención, porque en estos momentos pues sería un error fatal pensar en operarse y ponerse en un riesgo innecesario que podría comprometer la vida de alguien. Así que por el momento no hay cuándo retomar la cirugía de la obesidad, tampoco las endoscopías. Lo único que se está operando o haciendo endoscopías son cosas de emergencias o urgencias, en los cuales obviamente la vida de la persona está en riesgo y se necesita de todas maneras realizar una intervención. Como les he dicho yo, hemos tenido que operar a algunos pacientes con cuadros importantes de vesículas muy enfermas y apendicitis con abscesos y este tipo de situaciones. Regresando a la cuarentena, hay más cosas que hacer aparte de comer y tomar alcohol. Veo muchos pacientes con dolor abdominal relacionados muchas veces a eso, pacientes con problemas de vesícula y últimamente algunos pacientes hospitalizados con cuadros de diverticulitis complicada, y estas son cosas que muchas veces están asociadas con estos episodios de haber comido mucho. Desde el punto de vista quirúrgico, bueno, hay que empezar a priorizar algunas enfermedades sobre otras, incluso en el tema del cáncer. No todas las enfermedades o todos los pacientes que tienen cáncer tienen la misma prioridad. Hay cánceres que necesitan operarse antes o necesitan un tratamiento antes, y esto es para que lo desquitan más los cirujanos oncólogos. Nosotros hacemos cirugía también de cáncer y cada caso tiene que ser evaluado de manera particular, individual, y ver cuál es la mejor opción. Tengo entendido que incluso en algunos países se está tratando de diferir las cirugías dando quimioterapia, incluso radioterapia antes, cuando no era así el protocolo estándar, con aras de postergar la cirugía debido a las emergencias sanitarias en distintos países. Vivimos en un mundo que nunca va a ser igual y va a haber un antes y un después de COVID-19 en términos de cómo manejar a los pacientes y cómo llevarlos o cuándo llevarlos a cirugía. El día de ayer tuvimos una conferencia con cirujanos de diferentes partes del mundo para discutir sobre el manejo perioperatorio de los pacientes y algunos criterios y algunas experiencias. Y bueno, la experiencia de un cirujano de Taiwán realmente pues nos refuerza la idea de la importancia del lavado de manos y estar en cuarentena y respetar este periodo y no salir por cualquier cosa, que es a la larga
algo más importante que los peruanos tenemos que pensar, y creo que los pueblos latinos, de ser bastante estrictos con estas medidas que nos ha impuesto el gobierno. Lo otro que comentaron fue el uso de las mascarillas. En Taiwán el gobierno no obliga a utilizar una mascarilla, sí lo recomienda, pero de manera comunitaria. Todos entre ellos se cuidan, y ese es creo que el mensaje de solidaridad más importante que he escuchado. Las mascarillas, cuando uno las usa, no los protegen. No protege al que la está utilizando, sino protege al que está del otro lado de las secreciones del que le está utilizando. Entonces, a la larga es para prevenir la potencial transmisión de alguien que tenga la infección y esté asintomático. Entonces, a la larga yo uso la mascarilla para protegerte a ti y de mí, y tú la deberías utilizar por la misma razón. Entonces, en ese sentido, creo que me parece un buen mensaje que si vamos a empezar a usar mascarillas, todos, absolutamente todos, la utilicemos. Por otro lado, no deberíamos de ser discriminados si es que alguien quiere entrar y por alguna razón no tiene mascarilla, o se le perdió, o justo no la encontró, entrar a un supermercado. Nuevamente, no hay una razón para hacer eso. Más importante es el lavado de manos y estar lejos de las personas. O sea, tenemos que mantener nuestras distancias de 2 metros al menos. No sé por qué dicen 1 metro, pero deberían ser 2 metros, para obviamente prever de que pueda haber algún contagio inesperado. Cómo lavar o cómo desinfectar las mascarillas, no hay una forma estandarizada ni una forma aceptada por todo el mundo. Algunas universidades por iniciativa propia han hecho algunas recomendaciones. Creo que la recomendación más aceptada es poner la mascarilla en un horno a 70 grados por 30 minutos, teniendo en consideración que el coronavirus se desnaturaliza o se rompe su protección a partir de los 65 grados. Entonces, esa sería la racional hacer eso. Algunos otros fabricantes han recomendado lavarla simplemente con agua y con jabón y pasar una pequeña escobilla de manera muy gentil para no distorsionar mucho las fibras. A la hora de utilizar una mascarilla hay que saber cómo utilizarla, saber que hay que ponerla con manos limpias, tiene que tapar la nariz, tiene que tapar la boca, uno no puede estar rascándose la cara con la mascarilla, no puede estar tocando la mascarilla. De ahí es que viene que el uso de guantes, a mí sí me parece una tontería que utilicemos guantes, cuando más importante es lavarse las manos, ya que los guantes más bien se vuelven focos y empiezan a transmitir no solamente virus, sino incluso cualquier tipo de bacteria que las empiezan a arrastrar. He visto algunas imágenes de gente incluso poniéndose alcohol sobre los guantes, que no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, más importante es, nuevamente, mantener las manos limpias y lavárselas antes de tocar absolutamente cualquier parte de la cara. Eso creo que son mensajes bastante importantes. Con respecto a las mascarillas, nuevamente, estamos en una época de escasez. Las mascarillas cuestan 20 veces su costo y creo que sería apropiado utilizar o reutilizar una mascarilla en estas condiciones. ¿Cuántas veces? Desde el punto de vista del lavado, algunos fabricantes dicen que se puede lavar hasta 5 o 6 veces, y desde el punto de vista del horno no hay ninguna recomendación en especial. Entonces, a tener esto en consideración. El gobierno tiene una iniciativa de dar algunos lineamientos de cómo crear una mascarilla casera. A la larga, si es de tela, tiene que tener un filtro al medio. Vamos a esperar a ver qué cosa comunican. Normalmente estas mascarillas no son igual de buenas que las otras, pero dada la situación en la que estamos, es una opción válida. Nuevamente, las mascarillas son para proteger a los otros, no al que la usa. Quiero dejar en claro que estamos avanzando poco a poco. El pico de el número de casos se ve por lo general a partir de las 5 o 6 semanas, de ahí la racional de hacer más semanas de cuarentena, así que bueno, creo que ya todos están preparados o esperando alguna situación aún más adversa, así que veremos cuánto dura realmente esta cuarentena. Manténganse en casa, cuídense un montón, sigan luchando contra esto desde casa, que es lo que nos queda. Dejen sus preguntas o comentarios y trataremos de aclararlas en un siguiente video o en los mismos comentarios. Que estén muy bien en casa. Un gran abrazo.